cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante de Manuel. Buenos días, amigos, amigas de Todo Cambia. Hoy en la tertulia Totum Revolutum está con nosotros nuevamente, atendiéndonos desde Valencia, nuestra colaboradora Gretel Botella, licenciada en Derecho y profesora de yoga y de pilates, y una persona con mucha experiencia respecto de la vida. Podemos decir una especialista en la vida. Gretel, como todos nuestros colaboradores, están comprometidos con la construcción de la paz a través de la ayuda y acompañamiento de las personas que lo necesitan. Bienvenida, Gretel. Gracias por compartir tu mañana de domingo con los escuchantes del programa. Todos tienen muchas expectativas de este nuevo programa, ya que el primero ha dado mucho que reflexionar a todos. Queremos que ya te sientas como en casa y que te sigamos teniendo como colaboradora de este espacio de aprendizajes y experiencias. Buenos días, Gretel. Buenos días y muchísimas gracias por volver a permitirme estar aquí en vuestro espacio, con vuestra gente. Es un honor y vamos a intentar disfrutarlo y fluir. Así será. Y estamos también con Edgardo Cárdenas, profesor de Ética y Filosofía, así como coach sistémico. Buenos días, Edgardo. Buenos días, Salvador, y muy buenos días, Gretel. Muy contento de que estés nuevamente con nosotros. La primera experiencia que tuvimos, pues nos ha dejado mucho fondo, muchas cosas para pensar y reflexionar, pero creemos que es imprescindible que sigas compartiendo con nosotros porque necesitamos ir procesando, ¿no? Toda esta nueva visión que tú presentas y nosotros presentamos a todos nuestros escuchantes con esa apertura de mente que queremos promover. Gracias, Gretel. Muchas gracias, Edgar. Muchísimas gracias. Gretel, estamos muy contentos de tenerte otra vez en el programa. Como sabes, al iniciar la entrevista, queremos hacer una semblanza especial de cada colaborador. Cuéntanos algo personal. Sabemos que en este caso todo lo que nos cuentas en el programa tiene que ver con tu propia experiencia, con lo que has vivido anteriormente. Nos contaste de tus inquietudes desde pequeña y cómo fuiste descubriendo la vida y la muerte. Cuéntanos cómo llegas al yoga y al pilates. Seguramente a muchos puede costarle entender cómo se puede dejar la abogacía para dedicarse a algo que es tan lejano al derecho. Cuéntanos de tu cambio vocacional y de lo que consideres. Bueno, pues realmente creo que mi cambio en la profesión tuvo que ver mucho con esa mirada que llevé hacia el interior, hacia las profundidades de uno mismo, que nunca sabes realmente dónde acaba esto, y que me hicieron darme cuenta, ser muy consciente de que el derecho no me llena. El derecho no era lo que se me había programado y lo que yo había programado para mí misma. En mi casa mi padre era abogado y se esperaba eso de mí. Pero realmente si escuchas tu interior, si escuchas, en mi caso, yo, mi alma, había algo muy, muy profundo que me decía que ese no era el camino. Entonces, luchando un poco en contra de todo lo que tenía a mi alrededor, incluido mi padre, por supuesto, que era abogado, y toda la familia, pues decidí hacerme caso. Y entonces dejé el mundo del derecho cuando me quedé embarazada de mi hijo mayor sin saber hacia dónde iba a enfocar mi vida. Lo que tenía claro es que por el derecho no iba a ir. Y transcurrieron unos años de búsqueda, un poco de trabajos convencionales, de los trabajos que eran más accesibles, de oficina, pero realmente yo sabía que tenía que llegar a algo que me moviese por dentro, algo que resonase con mi interior. Entonces fue después de
mi experiencia cercana a la muerte, que si queréis luego ya hablamos de ella, que la comentamos el otro día, pero la podemos refrescar, cuando de una manera natural empecé la formación del profesorado de yoga. Ya meditaba desde hacía tiempo, me encantaba el trabajo con el cuerpo. Y entonces al final, si realmente escuchamos, nos escuchamos, hay una voz interior que te dice hacia dónde ir. Y bueno, en este caso me enfocó hacia una profesión que era absolutamente ajena a mi mundo, a mi familia, y hace 25 años no estaba tampoco muy bien vista, parecíamos un poco secta. Pero fue maravilloso porque os voy a contar una anécdota de mi primer día de trabajo como profesora de yoga y cómo el universo a veces te da señales de por dónde tienes que ir. Yo, después de un aborto que sufrí, que fue a raíz del cual tuve una experiencia cercana a la muerte, cuando me recuperé física y anímicamente, que costó un tiempo, empecé a estudiar yoga y al principio de empezar la formación se ve que las personas que llevaban la formación pensaron que yo tenía aptitudes para ello y enseguida me propusieron empezar a dar clases. Y las primeras clases a las que me enfrenté fueron clases de gente mayor de un centro de atención de mayores que hay aquí en Valencia, y me encontré con gente con personas con marcapasos, con tensión alta, con problemas de movilidad, gente ya con una edad, gente jubilada. Y bueno, evidentemente iba temblando como una hoja para enfrentarme a ese nuevo reto que me había propuesto. Y fue maravilloso ver cómo el universo te apoya cuando es tu camino, es que se abre de una manera natural. Di la clase como pude, por los nervios que tenía, aunque siempre con una sonrisa, y curiosamente me aplaudieron al final de acabar la clase. Las 30 personas mayores aproximadamente que tenía me aplaudieron. Nunca en la vida me han vuelto a aplaudir, pero no tiene ninguna lógica aplaudir en una clase de yoga. Pero fue como una señal o como un reconocimiento interno de que es realmente lo que tenía que hacer. Me sentí muy complacida y sobre todo me di cuenta que podía ser un camino muy bonito y muy útil. Podía ayudar a personas aparte de ayudarme a mí misma, porque es también un camino de conocimiento y de cambio interior. Realmente el camino del yoga es un camino de transformación. Muy interesante, Gretel. Gracias por compartir todas las experiencias, nos ayuden a ver las experiencias propias desde otra perspectiva. Entrando en el tema que vamos a abordar hoy, continuamos lo que iniciamos la entrevista anterior. Gretel, tú, mejor que nadie, sabes que hablar de los temas cercanos a la muerte, pues no es fácil. Vivimos en un tipo de sociedad que no quiere mirar hacia ella, que trata de vivir un poco de espaldas a la muerte, como tú misma nos dijiste, pero desde Todo Cambia, que es un espacio de experiencias y aprendizajes que no pretende convencer a nadie, sino abrir la mente a nuevas perspectivas y puntos de vista para elevar nuestro nivel de conciencia. No queremos otra cosa que conocer diferentes experiencias y reflexionarlas juntos. Gretel, gracias porque nos dejaste muy claro ese principio fundamental que no hemos de buscar convencer a nadie, pero que todo el que quiera acercarse a esta experiencia, por lo menos para pensarla, ya que tarde o temprano todos llegamos a esa puerta. Gretel, por favor, háblanos de lo que es las experiencias cercanas a la muerte para retomar el tema. Pues sí, las experiencias cercanas a la muerte son unas experiencias absolutamente reales y vívidas que suceden en algunos momentos cuando una persona está en un proceso cercano a una muerte clínica. Yo en mi caso fue en el proceso de un aborto o en un accidente o en un paro cardíaco, y esa persona, a pesar de que se supone que su cuerpo no tiene las condiciones para pensar, para sentir, para ver, para oír, esa persona tiene una experiencia absolutamente real en la que todos los sentidos están no activos, sino que están mucho más activos y mucho más
reales de lo habitual. Entonces, eso me sucedió a mí, pero le sucede a muchas personas, de cualquier religión, da igual, de cualquier raza, de cualquier lugar. Sucede desde muy temprano, creo que lo comentamos, que esto hay vestigios de experiencias cercanas a la muerte desde muy antiguo. Entonces, lo que ocurre es que ahora sí que es verdad que se está empezando a estudiar y todas o muchas de las personas que hemos vivido estas experiencias estamos dando la cara, saliendo un poco a la palestra, atreviéndonos a hablar de este tema que resulta a veces tan difícil por eso que acabas de comentar tú, Salvador, esa cerrazón que hay en la sociedad, ese no querer mirar a la muerte, también ese choque con la mayor parte de la comunidad científica que no acepta nada que no sea la extinción del ser en el momento de la muerte física. Entonces se hace difícil hablar de ello, pero hoy en día empezamos a escuchar estas historias eh, y no solo eso, sino que se empiezan a investigar. Tenemos por fin voz porque son temas que los que hemos vivido una experiencia cercana a la muerte lo hemos llevado durante mucho tiempo en silencio para evitar, pues eso, un poco la burla el escepticismo de los que teníamos a nuestro alrededor. Incluso a veces la gente más cercana puede ser la más crítica con una experiencia cercana a la muerte. ¿Y qué nos aporta esa experiencia cercana a la muerte? Primero os voy a contar lo que a mí me ha aportado y luego, si os parece, os la resumo un poco porque sé que está en el otro capítulo en el que estuvimos hablando, pero lo que nos aporta a los que vivimos esta experiencia es un cambio total de la visión de la vida. Realmente sabemos que la muerte no existe. Sabemos que no es más que un paso a una vida mucho más real y mucho más auténtica que la que estamos acostumbrados aquí en este mundo material, denso, en esta tierra. Nos da esa certeza y aparte provoca un cambio, como me pasó a mí, salí de la ECM y sin saber hacia dónde ir, me dirigí a un cambio en mi vida personal, en mi vida profesional, que implicaba también ese cambio profundo que había vivido en esa experiencia cercana a la muerte. Realmente las personas que viven estas experiencias suelen cambiar de profesión, a veces de pareja, a veces rompen todo su mundo porque lo que antes les servía ya no les sirve ahora. Tienes unos enfoques vitales y unas prioridades totalmente distintas. Estas prioridades que nos impone nuestra sociedad de formaciones, éxito, competitividad, ganar dinero, es algo que cuando vives una experiencia cercana a la muerte, le das esto de importancia, poca importancia, muy poca importancia. Si yo se lo hubiera dado, evidentemente hubiera continuado siendo licenciada de Derecho abogada y no me hubiera ido al mundo del yoga, que en aquel entonces, hace 25 años, no parecía ni siquiera que se pudiera vivir de él. Pero realmente supone un cambio interior tan profundo que tu vida evidentemente tiene que cambiar. Y las personas que están a tu lado. Yo tuve la suerte que mi marido está y estaba en el mundo espiritual ya abierto a este tipo de experiencias cuando me sucedió y que por supuesto me creyó, porque si no hubiéramos tenido ahí un problema importante a nivel de relaciones que se produce en muchas personas. Entonces se produce un cambio profundo, importante en la vida. Tienes la certeza de que la muerte no existe. Y lo más importante para mí es que esta experiencia cercana a la muerte me ayudó años después a transitar la prueba más dura
que la vida me ha traído, que ha sido la enfermedad y la muerte de mi hijo Rodrigo, mi hijo pequeño. Pero antes de llegar a eso, creo que voy a hacer un resumen para que os podáis hacer una idea de lo que es una experiencia cercana a la muerte, por lo menos la mía. Hay otras que tienen más componentes o que tienen más vivencias distintas. La mía fue muy sencilla, pero para mí marcó un antes y un después en mi vida. Fue realmente un punto de inflexión. Yo sufrí una perforación de útero durante la práctica de un legrado, después de sufrir un aborto espontáneo, en un hospital de mi ciudad, de Valencia, en un quirófano, con los médicos delante. Yo vi cómo salí de mi cuerpo, bueno, me vi fuera del cuerpo, yo no sé cómo salí, pero me vi fuera por la parte de atrás y luego me vi en una parte del techo del quirófano y desde esa panorámica tan inusual, yo era capaz de ver lo que estaba ocurriendo abajo, oía como los médicos, el personal sanitario decía que se nos va, que se nos va, yo intentaba interactuar, que os estoy oyendo, que os estoy oyendo, y nadie interactuaba conmigo. Me daba cuenta de que yo estaba viviendo otra realidad, pero no me importaba mucho. Mi cuerpo estaba ahí en la mesa de quirófano. Yo sabía que era mi cuerpo, pero no me sentía vinculada emocionalmente con él. No me importaba mi cuerpo en absoluto. Yo sentí que lo que yo soy realmente estaba plena, íntegra, completa, oía, veía, sentía y sobre todo estaba percibiendo una realidad muchísimo más real y más compleja y más completa, y estaba siendo muy consciente de que yo soy un ser muchísimo más grande que esa envoltura física que estaba ahí abajo. Ese es un poco el resumen de mi experiencia. Mi marido, al salir de la experiencia, me creyó. Intenté contar, que es lo que nos sucede a muchas personas que vivimos esas experiencias, intentamos contarlo, pero a la primera persona que lo intenté contar me puso una cara como esta está loca y ya evidentemente pues como mucho lo conté a retazo a algunas personas a retazos, pero luego los que lo supieron realmente fueron mi marido y mis dos hijos. Y bueno, esa experiencia quedó ahí, marcó mi vida. Nunca me he olvidado, es algo que nunca te puedes olvidar porque es una vivencia tan real, tan impactante, que no cabe lugar al olvido, es imposible, es que es imposible, es mucho más real que cualquier cosa que he podido vivir yo en mi vida. Y fueron transcurriendo los años, yo seguía enfocada en mi cambio, mi marido también, aunque él no había vivido la experiencia cercana a la muerte en primera persona, también hizo un cambio de profesión eh, y dejó sus trabajos y su negocio que tenía también y se dedicó también a una profesión más en sintonía con nuestros sentires profundos. Él en este momento es osteópata, es acupuntor y es terapeuta de shiatsu y sobre todo hace formación de cursos de shiatsu. Entonces, los dos cambiamos trabajos convencionales o socialmente admitidos o socialmente reconocidos por trabajos que eran más marginales. Y bueno, seguramente pues es lo que teníamos que hacer en contra de todo lo que se esperaba de nosotros. Hemos podido vivir de ello, seguimos viviendo de ello y seguimos disfrutando y amando nuestras profesiones. Con lo cual, bueno, pues los dos empezamos a transitar ese camino. Ya teníamos a nuestro hijo mayor antes de que yo sufriera la experiencia cercana a la muerte. Tuve luego que reponerme también de esa pérdida, evidentemente, porque fue otro duelo. Y después nació nuestro hijo pequeño, Rodrigo, y vivimos unos años maravillosos de crecimiento, de armonía, de familia, no sé, de muchísima comunicación con nuestros hijos, una experiencia, pues bueno, plena, muy plena. Mi marido y yo también seguíamos con nuestras inquietudes a nivel espiritual por esas creencias, no, esas vivencias y esas certezas de que somos mucho más que este cuerpo físico. Y llega un momento cuando mi hijo Rodrigo, mi hijo pequeño, tenía 16 años,
él enfermó de un cáncer de hueso, un sarcoma de Ewing, que es un cáncer muy agresivo que afecta. Se considera una enfermedad rara, aunque a veces lo que es raro es bastante más habitual de lo que pensamos. Fue pues eso, una enfermedad que afectaba a la estructura ósea y también a tejidos blandos y que se dan normalmente en jóvenes, en niños y en adolescentes. Él empezó con la enfermedad a los 16 años y como os podéis imaginar, pues supuso una catarsis en nuestro mundo, una familia que habíamos vivido tantas cosas tan bonitas, que teníamos tanto amor, tanta comunicación. Bueno, pues nos tocó transitar este proceso que cada vez se volvió más doloroso, más virulento, más intenso, pues hospitalizaciones, bueno, quimios, radios, intervenciones quirúrgicas y todo lo que os podéis imaginar. Esto vivido siempre es un estrés, cualquier persona que pueda vivir un cáncer es un estrés, pero cuando tienes que vivirlo en tu hijo, tienes una sensación de impotencia muy grande, muy grande. Realmente, tanto mi marido como yo nos hubiéramos cambiado por Rodri 1000 veces, pero no era posible. Le tocaba a él vivir ese proceso y durante todo ese proceso, que como digo fue muy difícil a nivel emocional, era como una montaña rusa. De repente parecía que las cosas fueran bien, de repente venía una recidiva, encima nos pilló la pandemia, fue muy fuerte, pero fijaos, fue a pesar de todo una época de tanto amor, fue una experiencia de tantísimo amor. Rodrigo, si ya era amoroso, si ya era un chaval comunicativo y noble y bueno, todavía se hizo más abierto, más comunicativo, más amoroso. Nos dimos cuenta, yo ya por la experiencia cercana a la muerte que mi hijo conocía, ya sabíamos que la vida no acaba aquí, pero aún así, vivir ese proceso en tu hijo es una experiencia dolorosísima, porque al fin y al cabo somos humanos, tenemos emociones humanas y tenemos también apegos humanos, es decir, el ver, tocar, sentir, prepararle una comida, despertarle por la mañana, darle un abrazo, todo eso podía llegar el momento en que se fuera. Entonces, bueno, cada vez nos volcamos más los tres, digo los tres porque mi hijo mayor ya estaba viviendo independiente, mi marido, mi hijo y yo nos volcamos más en el mundo espiritual. Yo creo que Rodrigo intuía que él se iba a ir y a medida que avanzaba la enfermedad se iba volviendo más difícil o ya cuando los médicos dijeron que no había nada que hacer, bueno, pues seguimos ahondando en esa espiritualidad, en ese saber que existe el más allá. Y, y curiosamente aprendimos algo muy importante, algo que se dice mucho de boquilla, pero es difícil vivirlo. Y es que aprendimos realmente el valor del presente. El presente cobró todo su sentido. No había mañana, no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente. Entonces, sobre todo al final. Entonces, exprimimos el amor que sentíamos, que fluyó de una manera alucinante. Por eso cuando la gente a veces me oye, dice, pero ¿cómo puedes decir que has vivido tanto amor? Sí, 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 sí. Pudimos llegar, yo el amor más incondicional que he rozado ha sido este maravilloso amor que Rodri nos entregó y que nosotros le entregamos. Entonces, creo que las experiencias de la vida no son solo la experiencia en sí, es cómo decides vivirla. Rodrigo la vivió desde la gratitud, desde el amor completo, desde no había ningún tipo de resistencia, no había, era todo de verdad, era luz, toda armonía, a pesar de la dureza. Llegó un momento en que
Rodrigo, los tumores empezaron a llenar toda su estructura ósea y ya nos dijeron que no había nada que hacer y que podíamos o acabar sus días en el hospital o llevarlo a casa. Y aquí viene una reflexión, yo creo que muy importante, que nos tenemos que hacer los que tenemos esa circunstancia que pasar, como es acompañar a un ser querido, en este caso a mi hijo, que es creo que para mí por lo menos lo más duro, tomar la decisión adecuada para el que está a punto de trascender. Quizá hubiera sido más cómodo, pues, en el hospital, pues luego no tienes tantos recuerdos en casa, o no lo sé. Pero creo que en ese momento, si hay posibilidad, porque no siempre la hay, si nos dan la posibilidad de elegir, hay que pensar en el que se va. Por supuesto, Eduardo y yo no lo dudamos. Enseguida dijimos que a casa con su familia, en su habitación, con su ambiente, con su gente, y así lo hicimos, lo trajimos a casa y estuvo unos 2 meses y poco ya hasta que trascendió. Muy Ahí ya, impactante. Lo que sí, nos muy estás impactante. contando es muy impactante en lo que habéis vivido, tanto toda la familia, porque habéis estado ahí y como debe ser estar ahí. Muchas gracias, Gretel, por esta No, esbozo de todo lo que ha pasado, todavía que no ha nos... terminado, Salva, espera un poquito. Queda un poquito todavía, si te parece, Salva, lo cuento, Sí, porque es importante. Él se quedó sin posibilidad de mover las piernas, encamado y dependiente absolutamente de nosotros. Él recibió la asistencia de los cuidados paliativos del hospital nuestro, que fue coincidentemente el mismo en el que yo viví la experiencia cercana a la muerte, y tuvimos una experiencia maravillosa con los médicos y las enfermeras de cuidados paliativos, que fueron muy respetuosos, muy cariñosos, muy abiertos, incluso muy respetuosos con nuestro proceder y con nuestras creencias espirituales. Rodri, un mes antes de trascender, un mes antes de morir, es que morir para mí es la palabra morir, implica, como se conoce aquí, acabar. Entonces hablo de trascender porque para mí es pasar de un modo de vida a otro modo de vida. Ese mes antes, un mes antes, eh, un día él y yo hablamos. Rodrigo me dijo, mami, creo que esto va a poder conmigo. Claro, cuando un hijo que sabes que se va a morir te dice esto, tú no le puedes contar ninguna mentira, tienes que ser honesto. Tienes que hablar con honestidad, aunque siempre dejando un espacio para la esperanza, porque a veces ocurren milagros. Y entonces, mirándonos a los ojos, cogiéndonos de la mano, con un amor increíble por su parte, por la mía, empezamos a hablar de esa experiencia que yo tuve, yo le dije que si se iba, que no se preocupase, que todo iría bien, que estarían sus abuelos para recogerle y seguro que habría un montón de seres maravillosos esperándole y que si se quedaba, que estaríamos su padre, su hermano y yo para ayudarle en el proceso de recuperación. Pero bueno, hablamos de la muerte, hablamos de esa experiencia que yo tuve, de que la muerte no existe, de que somos mucho más que este cuerpo. Y llegó un momento al final de la conversación en el que yo le dije, así en un tono de humor, pero desde el corazón, que si se iba, que por favor me enviase algún guiño desde el otro lado. Y después ya transcurrió ese último mes que estuvo plagado de besos, de te quieros, de abrazos y bueno, de amor infinito, hasta que un 15 de marzo de 2021 trascendió. Y ese pacto quedó ahí, ese pacto quedó ahí. Y bueno, yo que evidentemente tengo esa certeza de que la muerte no es el final, y mi marido también, aunque él no ha tenido una experiencia cercana a la muerte, pero ha vivido la mía, estuvimos abiertos, abiertos. Y bueno, quizá este sí que sea, Salvador, otro episodio, el de después sí, de podría dar para otro tema, sí, podría dar para otro tema. Pues francamente, Gretel, todo lo que nos has contado, esas vivencias tan al límite que se han tenido que vivir, pues son francamente interesantes, que mucha gente que pueda estar pasando por esos puntos
que no sabes qué hacer, pues el compartir esas experiencias siempre viene bien en el acompañamiento. Y luego también nos hablas del cambio de la palabra, por tanto, de perspectiva, qué significa para ti esa experiencia cercana a la muerte con ese ser tan querido, tu hijo. Luego también esas señales pactadas de tu hijo, ¿cómo empezaron a llegar? ¿Te fue Y fácil mira, procesarlas? sí, mira, fue muy fácil. Ellos utilizan, pues bueno, esos códigos que en vida hemos establecido, esas cosas de las que hemos hablado, de las que hemos compartido. Rodri a los 2 días, él trascendió un lunes y el miércoles nos envió una primera señal y a partir de ahí empezaron a sucederse muchas señales que hay mucha gente que podría llamarlo coincidencias, pero yo prefiero llamarles sincronicidades, porque realmente sentíamos, tanto mi marido como yo, o quien las recibía, porque hemos recibido mucha más gente que nosotros. Han recibido profesores, han recibido compañeros, han recibido amigos nuestros, familiares. Cada uno que ha recibido una señal de nuestro hijo ha sentido que era Rodri, que le estaba dando amor, compañía, luz, un guiño, una señal. Entonces, ahí, como estábamos abiertos a recibir señales, a pesar del dolor tan grande que, por supuesto, se vive, porque es que se vive eso, aunque sepas que la muerte no existe, que tu hijo pierda y ese cuerpo físico ya no lo tengas, y evidentemente es un proceso doloroso. Pero al estar abiertos empezaron a llegar señales y yo me di cuenta que ahí podía hacer lo que hice con la experiencia cercana a la muerte, que fue callarme, o podía hablarlo. Entonces yo, después de perder físicamente a un hijo, decidí que no me callaba ya nada. Y en cada reunión que teníamos con la familia, con los amigos, con cualquier persona, yo de manera abierta hablaba de esas señales que nos iban llegando, a veces a través de sueños, a través de sincronicidades, a través de canciones, a través de multitud de formas, ¿no? Y empecé a anotarlas en una libreta con la fecha, con la persona que la recibía, con un relato lo más fiel posible de cómo había transcurrido la señal y sobre todo de la emoción asociada a esa señal, porque lo más importante es lo que siente el que recibe la señal. ¿Qué es lo que siente? Eso es lo más importante. Y entonces así fui anotando una tras otra señales. La gente tuvo mucha paciencia conmigo porque yo les preguntaba y les sigo preguntando y me lo narran con todo el cariño y con todo el detenimiento. Eso ha sido a partir de ahí cuando tú nos has comentado que has ido recopilando todas esas señales que has ido percibiendo y de ahí fue la idea de escribir ese libro. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Pues yo fui recopilando, como he dicho, esas señales por escrito hasta que llegué a reunir aproximadamente unas 50 señales en los, no sé si 5 o 6 primeros meses después de la muerte física de Rodri. Y llegó un momento en que sentí eh, que eso tenía que plasmarse en un libro. Perdona, Gretel, las señales en general se buscan, supongo que habrá como un deseo, ¿no? Pero se dan simplemente, supongo. Mira, deseo evidentemente todos los padres, igual que cuando nuestros hijos están aquí físicamente vivos, todos queremos saber dónde están nuestros hijos y cómo están nuestros hijos, incluso cuando salen una noche. Es verdad. Entonces, los padres cuyos hijos están en el otro lado, trascienden, con más razón queremos saber dónde están y si están bien. Entonces, te diría yo, algunos nos abrimos mucho más todavía. Hay gente que después de la muerte física de su hijo empieza a plantearse estos temas porque hay una necesidad de saber. Y realmente el mundo material en el que vivimos no nos va a dar esa respuesta. Y empiezan además a suceder cosas que no son normales. Y empiezas a darte cuenta, uy, qué coincidencia hay.
o he sentido, he olido, he visto, y de repente dices, pero ¿esto qué es? Esto es mi hijo que me está diciendo que está bien. Entonces llega un momento en que tienes tal sensación de que es él que no hay ningún tipo de duda. Entonces, como estábamos comentando, las señales llegan, pero tienes que estar abierto. Tienes que estar abierto por lo menos a la posibilidad de la existencia del otro lado y a la posibilidad de que estén vivos. A veces solo es esa posibilidad, porque es verdad que Eduardo y yo estamos muy abiertos, tenemos esa certeza de que la muerte no existe, pero todos los que han recibido señales de nuestro entorno, de nuestro alrededor, que son muchos, gente muy variada, gente absolutamente de ciudades distintas, gente inconexa, simplemente tenían un nexo de amor muy grande con Rodrigo, que es el que facilita esa comunicación entre nosotros y él, y además en ese momento estaban un poquito abiertos, estaban dolidos por la pérdida de Rodri y querían saber de Rodri y llegaron las señales, ¿vale? Entonces se reciben, pero ocurre que muchas veces, como la sociedad no acompaña, muchas veces tendemos, en la primera impronta suele ser, ay, me ha pasado algo, he soñado con él y eso era un sueño vívido, o he tenido esta sensación, o me ha parecido ver, pero si te empiezas a introducir la razón y empiezas a cuestionar, entonces ahí es cuando empezamos a pensar, ¿será una casualidad? ¿Me lo habré imaginado? Empieza la razón a meter baza. Y realmente la relación con el otro lado es una relación desde el hemisferio derecho, desde el intuitivo, desde esa sensación de como esa voz interior cuando tú la oyes, esa intuición que te llega. No tiene una explicación racional, pero es. Y esto es lo que ocurre con las señales. Pero también es verdad que las señales son a veces muy, muy rotundas. Algunas son muy sutiles y ahí es en las que solemos dudar más, pero hay otras que son muy, muy, muy intensas, o sea, que son incluso difíciles de rebatir. Entonces, a ver, espera, porque se va a bajar ahora, que os vea. Es que no veo, no sé qué ha pasado, algo he perdido. Ahora, ya os veo. Vale, son algunas muy difíciles de rebatir porque no tienen explicación alguna. Ahí recogí 50 señales de bastantes tipos distintos porque la sensación que tuve es que si daba a conocer diferentes tipos de señales, la gente podría identificar también las que ellos recibían de sus seres queridos. Y también, sobre todo, también fue escrito el libro para aportar un poquito de esperanza a duelos tan difíciles y complicados como puede ser la muerte de un hijo, pero también la muerte de una pareja o de un padre o de un hermano. Eh, no hace falta que sea la muerte de un hijo, o incluso el poder enfrentarnos a nuestra propia mortalidad, porque algún día va a suceder, evidentemente, algún día va a suceder y hay que estar abiertos a ello. Entonces, bueno, escribí el libro tardé en escribirlo muy poco tiempo, enseguida salió, se publicó y tampoco yo sabía qué repercusión iba a tener. En principio lo escribí para mí y para mi familia, que nos sirviera a todos como recordatorio de nuestro nexo con Rodri, de esos mensajes tan maravillosos que nos hacían ver que estaba absolutamente vivo y que estaba a nuestro lado. Pero bueno, pues empezó a circular y empezaron a salir entrevistas, empezaron a contactarme grupos de duelo y empecé a darme cuenta de que esto que nos estaba pasando en nuestra familia es algo muy, muy habitual. Es decir, no somos unos privilegiados, no somos nadie especial que recibimos señales y otros no. No. Esto es mucho más frecuente de lo que pensamos. Y nos hemos dado cuenta de que cuando es un hijo el que se va antes que un padre, hay todavía más posibilidad de que se produzca esa comunicación desde el otro lado, porque ellos tienen también esa necesidad de hacernos
partícipes de que están vivos y de que están bien y de que están a nuestro lado, de que siguen queriéndonos y amándonos y que el vínculo que teníamos de hijo, de tal, continúa, siguen estando presentes en nuestras vidas. Y entonces, pues bueno, yo si queréis voy a contar, puedo contar, por contar alguna. Seguimos anotando señales después de 3 años y varios meses desde que Rodi se murió. Y voy a contar alguna para que os hagáis una idea, pero las hay muy variadas. Como he dicho, hay algunas muy sutiles y algunas muy rotundas. Primero voy a contar una tecnológica, porque a veces las tecnológicas son complicadas de explicar, no hay explicación racional posible. Entonces, a los meses de trascender Rodri, de morir Rodrigo físicamente, mi madre, que es la abuela de Rodri, que además mi madre ha perdido una hija, ha perdido el amor de su vida, su marido, ha perdido a su nieto, es una mujer fuerte, valiente, que ha tenido muchas pérdidas y muchos duelos complicados. Ella quería recibir señales, como todos habíamos recibido, casi todos, pero ella no había recibido directamente ninguna. Y bueno, pues le dimos un día que llevaba un reloj de pulsera de estos de marcar pasos, de contar los pasos, de contabilizar. Y, y nos dimos cuenta de que era exactamente igual que uno que tuvo Rodrigo antes de perder, o sea, de dejar de caminar, de que los tumores le impidiesen caminar, mucho antes de saber ni siquiera que iba a trascender, a morir. Entonces, esa pulsera de actividad se guardó en un cajón y, por supuesto, pues por lo menos año y pico antes de que Rodrigo muriese, porque su padre le compró un modelo posterior, más actualizado, y que él siguió usando durante temporadas, ese más actual. El otro quedó relegado a un cajón, por supuesto, pues imagínate ahí se descargaría, se desprogramaría, no estaba vinculado a ningún móvil. Y bueno, pues nos dimos cuenta que mi madre llevaba uno igual y le dijimos, tenemos uno exactamente igual de Rodri que debe estar por algún sitio. ¿Tú lo quieres? Y mi madre dijo, pues claro, quiero llevar la pulsera la pulsera de actividad de Rodrigo, de mi nieto. Entonces encontramos en un cajón esa pulsera de actividad y se la dimos a mi madre, lo puso a cargar y de manera automática, esto pasó meses después de la muerte de Rodri, de manera automática la fecha que salió en el reloj de actividad de mi madre fue el 15 de marzo, la fecha de la muerte de Rodrigo. No hay explicación posible para eso. Nadie, cuando se guardó esa pulsera de actividad en un cajón, sabíamos ni que se iba a morir, evidentemente, ni cuándo se iba a morir. Entonces esa señal es muy impactante porque nadie había tocado eso y fue automático. Y tenemos foto, por supuesto, del momento en que mi madre se dio cuenta y bueno, pues esa es una prueba, para mi madre fue muy importante porque desde el otro lado, porque la fecha de su muerte es estoy en el otro lado, abuela, estoy en el otro lado, pero estoy contigo. Y para ella fue muy importante. Y luego os voy a contar una que es muy bonita, que sucedió, bueno, Rodrigo murió en pandemia y entonces en el velatorio, como había un aforo controlado, no pudo venir mucha gente. Claro, recibió montones de flores y sobre todo de rosas blancas. Al finalizar todos los actos que había que hacer allí, nos trajimos a casa un ramo de flores blancas de sus mejores amigos y lo dejamos en nuestra sala. Al día siguiente vino mi hijo mayor, él vivía en el campo por aquel entonces y nos pidió el ramo. A él le gusta mucho investigar, bueno, es científico, es químico y además le gusta mucho hacer pruebas con las plantas y todo esto. Y se llevó el ramo del tanatorio de su hermano y lo plantó en una maceta. Habían 8 rosas, cortó la rosa por arriba, cortó un poquito el tallo por abajo, plantó los 8 tallos y lo cubrió con una tela a modo de invernadero y lo fue cuidando día a día en su espacio que vivía, ya os he dicho, en el campo. Él lo había intentado en numerosas ocasiones.
en más de 30 ocasiones había intentado plantar rosas de floristería y nunca había conseguido que prosperasen. De esos 8 tallos se fueron muriendo uno tras otro y solo resistió el central. Y de ahí brotó un rosal maravilloso y de ese rosal maravilloso nació una rosa blanca preciosa que se abrió justo el día en que su hermano mayor se casaba. Y fue su regalo de boda. Fue maravilloso, absolutamente sincrónico, absolutamente inesperado y mágico. Una experiencia francamente intensa. Sí. Gretel, quizás a quienes nos gustaría también que te dirigieras con todo lo que nos estás contando de estas experiencias, es a esas personas que han tenido también muy difícil esa experiencia de perder a un hijo, que es tan duro que en el vocabulario no existe la palabra huérfano cuando uno pierde a los padres, pero no existe ninguna para un padre que se queda sin hijos. Háblanos también un poco de eso que podemos aprender quienes no hemos tenido también esa experiencia. Mira, ha habido una asociación de padres, o sea, padres con cáncer, de hijos que han fallecido por cáncer, que intentaron solicitar a la Real Academia de Lengua Española que se adoptase la palabra huérfil, porque es verdad, como tú muy bien dices, que no hay una palabra para definir a los que perdemos un hijo, porque realmente no está en la mente de nadie trascender a un hijo. El orden lógico, entre comillas, es ir generación tras generación y que ellos, por supuesto, vean nuestra muerte, no nosotros la suya. Pero bueno, parece, yo no sé en qué quedó eso, pero no ha prosperado y sí, es un duelo muy difícil. A raíz de la escritura del libro y de su divulgación, he podido estar en contacto con muchos grupos de duelo, tanto en España como en países de Latinoamérica y sobre todo, claro, evidentemente de habla hispana. Y sí que es cierto que para vivir un duelo de este tipo, si lo vives desde la mera materialidad, el duelo es dificilísimo. No tienes a qué agarrarte, no tienes un argumento que te haga sentir un poco de esperanza. Entonces ocurre que muchos padres viven un despertar espiritual porque empiezan a ver que ahí sí que hay respuestas, empiezan a indagar en libros antiguos como el libro tibetano de los muertos o otras sabidurías que hay, pues Raymond Moody o Elizabeth Kubler-Ross, gente, investigadores actuales también, que nos están dando ya esas pistas de lo que muchos ya hemos sentido y vivido. Entonces, realmente mi recomendación cuando alguien está transitando un duelo tan difícil es apertura de mente. Como bien decimos, no se trata de convencer a nadie, eso es imposible. Se trata de simplemente aportar una vía más por la que si quieres puedes indagar. Entonces, los padres que indagan este otro mundo y que empiezan a encontrar esas certezas, se encuentran de paso con esas señales, con esas experiencias distintas a lo normal y empiezan a darse cuenta de que hay mucho más que esto que vemos y que esto que sentimos tan material. Muy Eh, interesante. sí, yo a los padres que están pasando por esto les digo que lo primero que tenemos que ser conscientes es que las vidas de nuestros hijos han sido vidas con sentido. Es decir, han tenido un sentido muy importante y muy pleno, que ha sido muchas veces el remover nuestro mundo, el de los padres y de todos los que estamos al lado, para hacernos otros planteamientos de vida, otros planteamientos de profundos y para, como le estaba comentando a Edgar antes de empezar, supone una catarsis tan potente como la que yo viví en la experiencia cercana a la muerte. Entonces, nos hace
a abrirnos. Pero estas vidas han sido vidas completas, aunque hayan sido de 2 días, de 20 años, de 15, porque realmente es algo que en nuestra experiencia vital nos ha marcado y siempre nos va a marcar. Y seguramente nos va a hacer mejores personas. Gretel, te agradecemos todos estos testimonios que nos estás dando. Y Edgar, querías hacerle una última pregunta porque el tiempo cuando estamos a gusto se pasa volando. ¿Querías hacerle una última pregunta? Y yo creo que más que hacer una pregunta, Salvador, gracias, es, bueno, un poco, en filosofía se habla de una actitud que es el acatamiento, ¿no? Cuando tú no tienes nada que decir porque ignoras verdaderamente lo que se está hablando, pero recibes todo lo que se dice para procesarlo, ¿no? Yo creo que sobre todo nos abre la mente, nos hace procesar desde el encuentro pasado contigo, pues es algo que en mi interior sigue procesando, porque aunque no hayamos perdido a un hijo, todos tenemos pérdidas y Claro, todos incluso tememos de claro. perder a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces creo que esta manera de ver y de enfocar nos hace bien. Pues muchas gracias, Edgar. Yo creo que sí, que nos hace bien por lo menos abrir nuestra mente a otras cosas. Y luego cada uno que saque sus conclusiones. Dinos ahora también de qué manera podrían ponerse en contacto contigo, la forma de poder acceder a ti, aunque nosotros también lo pondremos en nuestras redes. Un recordatorio para que el que quisiera contactar contigo, Claro. pues saber cómo lo puede hacer. Aprovechar Pues muy y fácil, a través de las redes sociales, Gretel Botella, ya sea en mi canal de YouTube, como en Instagram, como en Facebook. Y luego el libro se llama Sigo aquí, señales de mi hijo desde el más allá, y se puede encontrar en Amazon tanto en formato digital como en formato papel. Entonces, pues bueno, ahí queda. Si alguien necesita algo de mí, cualquier cosa, yo estoy abierta y, por supuesto, encantada de ayudar y de ponerme en contacto con quien lo necesite. nosotros también lo pondremos en nuestras redes. Gretel, gracias por todo lo que nos has compartido. En este caso, nos ha abierto tu corazón de par en par y creemos que todos los escuchantes les hará pensar estas vivencias. Queremos dedicarte con un regalo musical esta canción que sabemos que te gusta. Muchas gracias. Muchas gracias, Gretel. Esperamos tenerte con nosotros más veces y gracias por este testimonio de acompañamiento que realizas con las personas más transformador. Amigos, amigas de Todo Cambia, cada día es un segundo, puede cambiarnos la vida. Hemos de aprender a reconocer que somos personas vulnerables, con muchas carencias y que eso no es en sí malo, pero que estamos invitados a crecer y transformar nuestras experiencias negativas en aprendizajes que nos cambien en mejores personas, porque es posible y ello es un proceso terapéutico. Me gustaría finalizar y terminar con una significativa frase de Elizabeth Kübler-Ross. La última lección que deberíamos aprender es el amor incondicional que incluye no solo a los demás, sino a nosotros mismos. Solo cuando realmente sabemos, entendemos que tenemos un tiempo limitado en la Tierra y que no tenemos manera de saber cuándo se acaba nuestro tiempo, entonces comenzamos a vivir cada día al máximo como si fuera el último que tenemos. Amigos, amigas, la vida es el mejor regalo que tenemos y la muerte puede ser la puerta de entrada a un nivel de vida superior. Nosotros te aportamos aprendizajes y nuevas miradas, pero eres tú quien ha de elegir qué buscar, qué creer, qué esperar, pero sobre todo, qué quieres vivir. Solo tú debes tomar tu propia decisión. Muchísimas gracias, Gretel, por todas tus aportaciones de corazón y muchas gracias también, Edgardo, por tu contribución. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia,
Que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño.